sumamente preocupada. La verdad que me desperté a las 6 de la mañana con esta noticia, que recién ahora se está armando un poco la información. Y sí, fueron 2 ataques con una diferencia de un tiempo entre ambos, creo que algo así como media hora entre uno y otro, que quizás puede ser el tiempo que prácticamente que te lleva la distancia entre un edificio y el otro, en la ciudad de Rosario, y otra vez en el Centro de Justicia Penal tocó del lado nuestro, del lado de la defensa pública. Con mensajes incluso intimidatorios. Sí, con un cartel aparentemente que dice algo así como con la mafia no se jode, o un tema de esto. Bueno, esto habida cuenta las sentencias y los distintos procesos que han estado atravesando gente de distintos grupos criminales o de un grupo madre criminal que han atravesado distintas instancias de juicio, y realmente es muy llamativo el hecho de que el lado nuestro, que puede ser lo mismo, digo, que la otra vez, ¿no? Porque son conjeturas y reflexiones que uno hace, porque inclusive nosotros tenemos la representación, somos defensores de 2 de los acusados en el juicio grande, que heredamos del sistema viejo. El hecho de que tiren del lado de la defensa puede obedecer a una mera casualidad o en el apuro, porque el edificio es una manzana completa, que tiene en el medio la parte de lo que son los juzgados, digamos, al lado derecho la defensa y al lado izquierdo la fiscalía, y las 2 veces fue del lado nuestro. Puede ser, te decía, por pura casualidad, como también puede ser, hay un mensaje que yo creo que ese mensaje existe de trasfondo, que es contra el sistema, no me importa contra quién, inclusive contra los que defendemos. Claro, realmente es preocupante porque esto viene increciendo, lo hablábamos de estos ataques que se vienen reiterando de manera cada vez más frecuente, fundamentalmente en el sur de la provincia, no tanto en el resto del sistema. Es terrible, ejecuciones. Hoy leía también temprano en el diario el caso de esta nena Nair, no me acuerdo era el apellido, que también la ejecutaron de un tiro en la cabeza. Fue hasta la casa de una prima que era amiga, no prima, que también, bueno, ahora está todo eso en investigación, porque fue a esa hora y demás, en un pasillo en lo que es Villa Oculta, en la ciudad de Rosario, por una chica buenísima que estaba estudiando, hermosa, 20 años, y la ejecutaron de un tiro con una 9 milímetros en la cabeza, evidentemente. O sea, la hipótesis es que ella vio algo, sabía algo que había visto en ese lugar donde ella frecuentaba. Es realmente los índices de violencia. También escuchaba en Pilar una chica sometida por 12 adultos, otro que en Rosario o al sur de Rosario que intentó matar a la mujer y a las 2 hijas a balazos. O sea, es una violencia que va en aumento, y a raíz de esta situación que muchas veces se plasma en hechos de robo, más allá de homicidios, y la pregunta es, ¿hay que implementar en Santa Fe lo mismo que la ministra Bullrich plantea con las fuerzas federales? Y estamos hablando de este protocolo que de alguna manera le da piedra libre al policía para, ante algún movimiento sospechoso o en peligro inminente, disparar. No, para nada, ni en Santa Fe, ni en la República, ni en el orden federal. Yo creo que es un protocolo que no tiene valor jurídico, en el sentido de que es contrario a la Constitución y a las leyes que son superiores a él. Me parece que además como una herramienta que surge de un órgano tan importante del Poder Ejecutivo Nacional como es el Ministerio de Seguridad, tiene un mensaje en cuanto a lo comunicativo muy peligroso, que además de tener un nacimiento, una génesis, como te decía, que es que lo arroja a mi modo de ver abiertamente, lo desecha constitucionalmente, además implica una invasión de poderes, del Poder Ejecutivo sobre el Legislativo y sobre el Judicial, además subvierte, o sea, modifica lo que es la jerarquía de las leyes, como te decía, genera una serie de, digamos, como que abre una serie de problemáticas. Primero expone mucho más a los policías, los expone tanto en el campo y en el campo de fuego que se puede abrir, porque aparte, si del otro lado tenés delincuentes que están armados, si el delincuente ya sabe que el policía está habilitado a tirar, va a abrir el fuego con mayor facilidad. Segundo, cuando ese policía sea llevado a los tribunales posteriormente, porque cada vez que un policía, en cumplimiento de su deber, mata
o provoca lesiones a una persona, en principio comete un delito. Pasa que luego, como hay una causa de justificación, un juez es el que está habilitado a decir si lo hizo, digamos, si está justificado, si no hay antijuricia en su hecho, o si lo hay. Y los jueces van a aplicar las leyes, no ese protocolo. Entonces lo expone inclusive en orden a poder perder su libertad también. Además genera, con esto que te digo, comunicativamente toda una cuestión que la gente opina, que quiere, que es mejor, que le parece, que si hay peligro de que te roben o que te asalten, que está bien, que la policía pueda... Y esto es una confusión muy grande, porque esto no aporta a la paz social. Esto aporta a querer sofocar a la violencia con más violencia. Es muy peligroso. Y al mismo tiempo, bueno, habilita también a esta posibilidad del abuso que mencionábamos, el abuso policial. El abuso policial, que además es un problema real. Nosotros en el Servicio Público de la Defensa, que es el organismo que a mí me toca dirigir, llevamos adelante un registro público de torturas, violencia institucional en general, que abarca lo que es tortura, malos tratos en los lugares de encierro, y lo que es el abuso policial. Y el mayor índice de casos de violencia institucional son aquellos que se dan en los primeros momentos desde la aprehensión de una persona. Es decir, cuando al delincuente o al sospechoso de haber cometido un delito lo aprende la policía o lo agarran infragante o como sea, en esos primeros momentos, primeras horas o primeros días de la detención, es donde es más alto el nivel de abuso policial y de maltrato. Es hasta que se realizan las audiencias, básicamente. Exactamente, por eso mismo tan importante el poner a disposición de un juez inmediatamente una persona que está detenida, y también poner en conocimiento inmediatamente a la defensa pública cuando hay personas detenidas para hacer el control de la detención, porque el tema de los apremios ilegales es un problema que no es un invento, no es que uno lo dice o no es una teoría, hay casos contados. Además nosotros registramos, está publicado en nuestra página, los casos que conocemos, que llegan a nuestros oídos o que relevamos por las inspecciones o porque las denuncias o porque lo que dicen los medios de comunicación, pero digamos la cantidad de casos son más de los que nosotros alcanzamos a conocer. Exacto. Usted estuvo participando hace algunas semanas también de una jornada sobre seguridad o inseguridad, y allí hacía hincapié en que aumentar las penas no significa disminuir el delito. Exacto. Sí, no solo aumentar las penas. A ver, el derecho penal, que es una parte importantísima del ordenamiento jurídico, forma parte del campo del derecho público, en donde el Estado tiene una preeminencia, digamos, sobre los ciudadanos, sobre las personas, donde hay un interés público permanentemente. El derecho penal existe porque existen las penas, y existe para poner un límite, por un lado, al poder punitivo del Estado, para que no pase lo que pasa cuando no hay Constitución, por ejemplo, lo que pasaba en la época del gobierno de facto, que te podían levantar de una esquina, chuparte, como se decía, o hacerte desaparecer, o torturarte. Entonces, bueno, existiendo la Constitución y existiendo el derecho penal frena el poder punitivo del Estado, como estableciendo a través de un código qué situaciones son delito y qué pena corresponde. Eso es taxativo, es expreso, no se puede ampliar por analogía, es algo que es muy estricto en el campo de la organización del Estado. Y a su vez también existe para poder que los ciudadanos y los habitantes de la República podamos vivir en libertad, justamente como límite del poder punitivo y como garantía de los ciudadanos. Pero ¿qué pasa? A partir del año 92, por ahí, del caso Bloomberg, esto no es solamente en Argentina, ha pasado en otros países, ¿no es cierto? Pero a partir de un caso que fue muy mediático, fue un caso horrible, fue el secuestro, posterior tortura y muerte del hijo de este hombre Bloomberg, que hizo toda una campaña, que los medios de comunicación acompañaron mucho y que el arco político también fue receptivo, y eso empezó a repercutir dentro del Congreso Nacional. Y se empezó todo como una inflación del derecho penal a partir de ahí, en donde se crearon nuevos tipos penales y se endurecieron las penas de los que ya existían, generando nuevos tipos de agravantes. Por ejemplo, cuando es con arma, más grave. Y no solamente que se agravaron las penas, sino también la modalidad de cumplimiento de las penas. Por ejemplo, las personas que están presas por haber
cometido algún delito de los Bloomberg, que se llaman todos los que fueron endurecidos, por ejemplo, no pueden acceder a las salidas transitorias ni a la libertad condicional. Lo cual me parece que ese aspecto es inconstitucional. Yo cuando era jueza y camarista me pronunciaba de esa manera, pero bueno, no es la jurisprudencia mayoritaria actualmente. Pero ¿qué pasa? Yo llamo a la gente, porque yo entiendo a la gente que quiere sentarse a tomar mate en la vereda de la casa, que quiere que haya seguridad, todos queremos que haya seguridad. Tenemos que darnos cuenta que con este remedio que se buscó, esta enfermedad no se cura. Ha habido un crecimiento, se triplicó la población carcelaria. Y sin embargo, cada vez más penas, cada vez más duro, y sin embargo la inseguridad solo creció. Creció. ¿Por qué? Porque las causas de la inseguridad están en otro lado, están en otro lugar que tiene que preocupar al Estado y que lo tiene que abordar a través de las políticas públicas. Doctora, si la población carcelaria se triplicó, ¿cómo se entiende de alguna manera esta idea generalizada de la justicia como puerta giratoria? No, esos son eslogans, esos son frases que se repiten y que se analizan situaciones fuera de contexto y se tira a la comunidad a través de algunos medios y también a través de discursos políticos de aquellos que se enrolan en lo que se llama populismo punitivo, porque la gente quiere escuchar eso. Entonces yo como que le vendo a la gente que con esto de que mayores penas, ¿cómo puede ser si los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra? Esto no es así. Primero, si bien hay veces que los jueces dan la libertad en situaciones que hay sospecha de que se haya cometido un delito, es lo que corresponde porque la Constitución lo manda. Si nosotros queremos otra cosa, tenemos que cambiar nuestro Estado de Derecho, cambiar la Constitución, cambiar las leyes, sobre todo las leyes nacionales y las leyes penales que son obligatorias. Entonces los jueces aplican el derecho, hacen una ponderación de los elementos de prueba, ningún juez todos los jueces cuidan su trabajo, su puesto, porque es un lugar de mucha responsabilidad y además están permanentemente sometidos al examen y a la posibilidad de ser removidos de su cargo por desconocimiento del derecho o por obrar en contra de las leyes y por la Constitución que juramos cuando asumimos un cargo de magistrados en el Poder Judicial. Eso es, ¿no es cierto?, por un lado. Y por otro lado, que no es así. Yo permanentemente recorro las cárceles. Tenemos en Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, hay 6.000 presos, de los cuales 5.800, más o menos, números redondos, 5.800 son varones y 200 son mujeres. Esto ha crecido y crecido, entonces esto lleva a que dentro de las cárceles sea como inmanejable, problemática con el servicio penitenciario, que pobres, imagínate, porque organizar todo eso, problemas con las requisas, todos los domingos con el ingreso de alimentos. El ingreso de alimentos, al servicio penitenciario, por más que el gobierno invierte un montón, tanto en lo que es edilicio en las cárceles, como en la manutención de los internos, no alcanza, los presos tienen mala comida, no se les da ropa, no acceden a salud, no acceden a educación, por más que hay un gran esfuerzo por parte del gobierno y del servicio penitenciario. El tema es que de esta manera esto no se puede manejar, se producen como tapones, entonces esto lleva a que los presos estén horas y horas ociosos, muchas veces medio dopados, porque también toman pastillas, hay circulación de droga. Sí, hay circulación de droga, y no estoy segura de que todo entre a través de los familiares que vienen a las visitas los fines de semana. O sea, genera toda una cuestión también de posibilidad de corrupción, de violencia, de problemas de violencia institucional, de violencias entre los presos, muchos muertos en custodia, mucha gente enferma. Entonces es cuando salen, porque en algún momento la pena se termina de cumplir, nadie está toda la vida, de hecho, el que entró con un primario, un delito primario, y ahí aprendió un montón de cosas por todo esto que sucede. O sea, con respecto a la inseguridad, si uno hace un análisis más profundo y una mirada un poquito más larga, es totalmente contraproducente.